están ustedes? Fin de semana. En una semana tenemos la mayor cantidad de contagios y de muertes que en cualquier semana que usted tome desde que partió esta pandemia en Chile. Seguimos con esta gravedad y creo de que la gente no le toma el peso. Hoy día, en el camino al canal, por las calles de Viña, vi la cantidad de gente que hay. Toda esa gente tiene permiso. Usted sale sin permiso. Tómelo en serio. A todos les puede llegar. Para mí es un gusto partir de Digital Regional y saludar a los ilustres contertulios. Saludamos en primer lugar a la más bella del grupo, doña Camila Flores. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, muy bien, gracias a Dios. Ahí estuve un poquito delicada salud esta semana, con algunos problemas estomacales, pero ya mejor, gracias a Dios, volviendo ya de a poco a las pistas. Sí, vi que no estaba en una votación y le iba a preguntar. Sí, estuve desde el día martes con licencia médica, estuve con una gastritis terrible que me tuvo en cama. Bueno, partí el fin de semana con el problema y la verdad es que recién ahora estoy como de a poco volviendo con medicamentos y todo, pero ya reponiendo, aún con dolor, pero reponiéndome. Ojo con el pisco sour, no tomen, dejen un poquito de limón. Ojalá fuera eso, el médico cree que el sistema nervioso, ojalá fuera el pisco sour. El problema del gobierno y Percy. Claro. El Percy Sour. Saludamos a Rodrigo. Mi marido no me da mal rato. ¿Qué tal? Muy bien, Rodrigo. Saludar a Camila, a Yani, a ti, por supuesto. Un gran abrazo. Claro. Tanto que se ríe, pero en Quilpé la cosa no está como para reírse tanto. Y saludamos a don Jenny Rivera, el más millonario de los aportantes, los aportados de la oposición. ¿Cómo está, don Jenny? Muy bien, don Rodrigo, muchas gracias. Saludar a Camila, a Rodrigo también y a todos quienes nos ven por Quinta Visión. Un gran saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el problema principal que tenemos que entrar a conversar es esta situación en la cual algunos diarios de derecha, como La Segunda, califican a Renovación Nacional como el partido que más apoya el tercero, más número de votos apoya el primero, el segundo, el tercer retiro, y algunos dentro de eso dicen que es la izquierdización de Renovación Nacional. De hecho, sale la semana una especie de mini reportaje, digamos, una nota que mostraba a Larraín con Chaguán y mencionaba a otros, entre ellos a Camila, como los que estaban en un sector para retomar el liderazgo en Renovación Nacional. Pero el tema de fondo es el gobierno, los partidos y la gente. ¿Qué es lo que se hace? Y por otro lado, los parlamentarios que, claro, pucha, que trae votos, decir, vamos al tercer retiro y al cuarto y al quinto, pero ¿y el que se queda sin fondos, quién los va a pagar? Moya, partamos con usted, Camila. Bueno, mira, en Renovación Nacional la verdad es que hubo votaciones, digamos, la mayoría apoyando este retiro. La mayoría también rechazó lo que era el artículo permanente que le quitaba esta facultad al presidente de la República para legislar en materia de seguridad social y se le atribuía al Parlamento. En eso hubo un rechazo contundente, pero en lo que es el tercer retiro mismo hubo un apoyo contundente por parte de Renovación Nacional. Pero quisiera decir, Rodrigo, que en la UDI pasó algo bastante similar. Ya no es algo que sea sintómico solamente de Renovación Nacional, sino que también de la UDI. Y de hecho, en el artículo que le entrega esta facultad de legislar de manera permanente en seguridad social, hubo más votos de la UDI que Renovación Nacional, que fue algo bien complejo, que en definitiva, al haberse aprobado esa indicación, yo creo que es lo que enredó más el tercer retiro y lo que va a generar finalmente que el presidente de la República sí acuda al Tribunal Constitucional. Si hubiese salido este tercer retiro como salió el primero y el segundo, yo creo que el gobierno no hubiese tenido piso político para asistir al Tribunal Constitucional. Perdón, ¿sí? diputada. Yo creo que debo ser uno de los pocos que me evito y veo y escucho. Y el único, mi opinión, que dijo las cosas como la gente y claro, fue el diputado
out, Pepe out, que dijo va a haber un tercero, un cuarto, un quinto, porque aquí cuando hay una nueva elección van a volver con esto. Y realmente esto, siendo yo de izquierda, es lo más anti-izquierda, anti-pueblo, anti la gente, se están comiendo los ahorros de la gente porque el gobierno no se mete la mano en los bolsillos. Pero sí, eso es evidente, eso varios lo hemos dicho. O sea, ya sea poder pagar los costos de la pandemia con los fondos de la AFP o con los fondos del seguro de cesantía, es que la gente se meta las manos al bolsillo para poder salir adelante con sus propios recursos. Yo creo que eso lo hemos dicho varios de derecha y de izquierda. Incluso reconozco que de izquierda también, ya sea con una u otra opción. Acá todos los que pedimos, me incluyo, renta básica universal por varios meses, que era la propuesta que nosotros le hacíamos al gobierno y que tratamos de sacar adelante, pero no fuimos escuchados. Entonces, evidentemente es una mala política, si esto va a generar un efecto al futuro en las pensiones futuras de las personas. El problema, Rodrigo, es que ¿qué le ofreces tú a la gente cuando no les das una alternativa para hoy día? La gente está preocupada de pagar su crédito hipotecario, de comer, de pagar las cuentas básicas, de pagar el colegio de sus hijos hoy, no en 5 o en 10 años más, ese es el problema. Entonces, claramente, cuando nosotros tenemos un gobierno que desgraciadamente más bien se administra como una empresa y no como un país, evidentemente tú no tienes cómo convencerlos y hacerlos entender de que efectivamente tienen que desprenderse más, de que Chile ha tenido una política fiscal responsable de endeudamiento en el tiempo, ya sea los gobiernos de la concertación o de la derecha, pero ha tenido una política bastante responsable de endeudamiento y eso conlleva a que el día de mañana, si se necesita, por ejemplo, endeudarse más, se puede porque el Banco Internacional sí te va a prestar los fondos para eso, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, y de que hay otras cosas donde se pueden sacar recursos, por ejemplo, eliminando algunas de las exenciones, por supuesto que se puede, eso claramente se podría recaudar y podría haber ido derechamente a poder financiar una renta básica universal, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le dices tú a la gente cuando el gobierno te dice que no y te cierra la puerta en la cara? Ya sea, te insisto, con el seguro de cesantía o con el tercer retiro. No te queda otra, porque Okay. somos nosotros los que le ponemos la cara a la gente, no los ministros que están en sus oficinas y que nunca andan en la calle. Parece que a mi Camila Flores se pudo tirando para la Camila Vallejo, está muy No, 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 lanzada. no, 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 no es eso, No, Rodrigo, es una es cosa una de sentido broma, común nada más. es una broma, diputada, es una broma. Sí, Está porque bien, tú sabes que es está bien, sentido está común, si no tiene que bien. ver con cambiar los ideales. Don Gianni Rivera, el candidato de la centro derecha, más de la derecha, dicen en el Consejo, digamos, junto No, con Reginato van a hacer el bloque de los no, que no estén más. yo estoy dispuesto siempre para lograr acuerdos transversales, pero por sobre todo yo les quiero decir algo, que a mí me extraña que el gobierno tenga tan poco tino de entender lo que está pasando. Porque si el gobierno entregara una propuesta más efectiva que retirar el 10%, bueno, que lo haga, pero no ha entregado ninguna propuesta efectiva. Mira cómo ha evolucionado el cobro de los IFE. No se ha llegado a la cantidad de personas que se debiese llegar, porque además el gobierno para algunas cosas ocupa ciertas políticas y para otras. Por ejemplo, para la entrega de caja de mercadería no se entregó de hecho. ¿Qué quiere decir? Se entregó de acuerdo al funcionario, al criterio del funcionario. No había ningún catastro preestablecido para entregarle a esa persona. Me parece bien. Entonces acá busca la rigidez máxima para colaborar con estos bonos que son de emergencia, obviamente, pero que al final del día no cubren a las personas que sí necesitan que tengan este financiamiento. Mira, Pero Gianni, usted es ingeniero comercial. es que eso voy, Rodrigo. Usted es ingeniero comercial, o sea, también empezó a ser un argumento para la gente, pero el concepto es que la realidad es que ¿por qué la gente tiene que meterse la mano al bolsillo, a lo poco que tiene o al bolsillo vacío, cuando esto es un problema de Estado? Es que eso voy, Rodrigo. Lo que yo creo que el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es endeudarse. El gobierno tiene que buscar una fórmula para decir, mira, estamos en una situación complicada, logremos que la gente no logre utilizar el fondo del 10%, el ahorro de las pensiones, pero sí el gobierno que pueda entregar subsidios o préstamos. Oye, hay gente de clase media que está pasando mal, a esa gente se le puede hacer un préstamo a 5 o 6 años que se le va descontando de acuerdo con las rentas, con la operación renta. Pero a otra gente hay que apoyarla y el Estado lo que tiene que hacer es meterse la mano al bolsillo, insisto. El gobierno no da el ancho en esta materia porque tiene poca calle.
y de verdad, y eso yo lamento muchísimo, porque al final lo que genera es un descontento general. Pero mire, escuchemos a la diputada Flores, que es una destacada parlamentaria de la derecha. Mira las críticas que realiza, pero mira la gente de izquierda. Aquí el gobierno no deja contento a nadie. Y entonces el problema no es que deje contento a alguien, el problema es que el gobierno no tiene sintonía con lo que está pasando. Entonces al final, mira, ¿qué ocurre? Ojo, más de la mitad de sus parlamentarios terminan votando a favor del retiro del 10%. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que además tiene una presión social en la calle, pero además el gobierno no tiene ninguna, no le ofrece nada bueno a los parlamentarios de derecha para que los parlamentarios de derecha no apoyen el 10%. Ok, pero yo me recuerdo que en el año 98, cuando le tocó una crisis económica, que no era una gripe ni un COVID, sino que era la crisis asiática, Eduardo Frei nos dio pie con bola y le dieron como caja. Pero sí, su papá el año 65, cuando vino el terremoto, le dio pie con bola, le dio unos créditos del Banco de Estado a la gente, no con 5 o 6 años, con 10 años para pagarlo. Exacto. Entonces, ¿por qué esto, Rodrigo Uribe, digamos, no se logra cambiar? Bueno, yo creo que tiene esto que ver con una mirada ideológica que tiene este gobierno. Ya la decía la compañera Camila Flores, en términos de cómo obtiene una mirada este gobierno, una mirada empresarial, ve los números, yo creo que tiene efectivamente poca calle, no deja contento a nadie. Yo creo que mira el porcentaje en que está este gobierno, a los cuales llegó, a los grados de adhesión. Entonces, finalmente, no hay un respaldo político y por el otro lado no entiende mucho lo que está pasando. Esto no es tan solo un tema sanitario, una situación económica, una crisis económica, social también, que se nos juntan, y lo hemos hablado, 3 crisis acá, una sanitaria, una económica y otra también social y de discusión también del país que queremos. Si no, es cosa de ver en qué nos metimos nosotros hoy día en esta discusión de la Constitución. Pero más allá de ello, yo creo que hay una situación bien, bien compleja, que yo creo que es cosa de mirar, Rodrigo, y lo comentábamos, la cantidad de los aportes que se anunciaron anteriormente, los 12.000 millones. De los 12.000 millones, el gasto efectivo ha sido re poco. Yo creo que deben andar más o menos entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Y eso te da que uno puede concluir que efectivamente los recursos que se denuncian con tanto bombo y bandera no están llegando a la gente. Y efectivamente es cosa de mirar a la gente del IFE, ya ha sido tema, la situación también de los préstamos también ha sido tema, porque la banca no se ha metido en el tema de préstamos. Entonces es más efectivo traspasar recursos directos a las personas, endeudarse a lo mejor como país, y además, mira, si todas las proyecciones del país no son malas para el próximo año, el crecimiento va a ser de un 5%, claro, va a ser en otra realidad, en un nivel un poco menor en términos de volumen, pero vamos a crecer un 5%, y el precio del cobre, tenemos un precio del cobre que está en alza. El presupuesto de la nación se vio a un cobre a $2 y algo, y hoy día estamos a 4.5. Entonces se están generando una holgura, y este país que tanto nos han criticado la concertación, dejó un país ordenado y con posibilidad de endeudarse perfectamente. Entonces no veo el problema de poder traspasar recursos frescos a las personas y que las personas inyecten a lo que estimen en su economía local más práctico. O sea, yo creo que, y ha pasado, y lo hemos conversado además, en muchos países lo más eficiente es eso. Y te olvidáis de estas cajas de mercaderías que además tanto dolor de cabeza han dado a este gobierno en términos de focalización, de crítica y también de situaciones de compra. Claro, yo quiero comentar de que a propósito lo que tú te referías del crecimiento, saludamos a Osvaldo Urrutia que se incorpora. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Entonces, Rodrigo. A propósito del crecimiento económico, las perspectivas reales de crecimiento para el próximo año en el mundo son altísimas. La recuperación que se espera para el próximo año es cercana al 10% en el mundo. Sí. Entonces, y quiero preguntarle a usted, diputado Urrutia, ¿por qué el gobierno no se mete la mano al bolsillo?
¿Por qué el gobierno, digamos, sigue focalizando? ¿Por qué el gobierno no se da cuenta de aquello y en definitiva para este temporal que se le vino encima, que todo su sector está revolucionado y que con este tercer retiro a portas, digamos, le va a producir una situación ir o no ir al Tribunal Constitucional, que a lo demás, a lo mejor, capaz que le peguen en la cabeza? Mira, la mayoría de las proyecciones de crecimiento que hace el Banco Mundial y otros organismos internacionales, incluso aquí en Chile, se basan sobre el año recién pasado, sobre el 2020. No nos olvidemos que el 2020 hubo una caída importante del Producto Interno Bruto y el crecimiento se basa sobre lo que nosotros, el PIB del año 2020, no sobre lo del 2019, aunque hay proyecciones al respecto que son bastante menores. El 2019 ya venía cayendo al final del 2019 y el 2020 todos sabemos que cayó. Por lo tanto, no es que estemos tampoco tremendamente optimistas, quiero hacer esa aclaración. Vamos a recuperar crecimiento, pero en muchos países no se va a volver al ritmo que traíamos el año 2019, ni vamos a volver a tener el PIB o el Producto Interno Bruto del año 2019. Así que creo que no es conveniente empezar a hacer cuentas tan alegres. A ver, diputado, por ejemplo, hay sectores de industrias, por ejemplo, la industria naviera, cuyo increíblemente uno piensa de que el decaimiento de la relación entre los países a propósito de la cuarentena podía bajar. Al revés, la industria naviera ha tenido un alza en su utilidad enormemente alta. No es así la industria aeronáutica. Es decir, pero, por ejemplo, además, hay muchísimas empresas de las grandes exportadoras de Chile que han crecido tremendamente en este último tiempo, en este último año, en esta pandemia. Entonces, ¿por qué el gobierno no meterse? Vamos al tema, a los demás les pregunté lo mismo. ¿Por qué cree que el gobierno no focaliza? No, el gobierno está focalizando. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no hace lo que la gente le dice de no focalizar? Eso es. Porque yo creo que eso es un error. Hay personas que no han perdido el empleo y ni han sufrido la pérdida de sus ingresos. Hay funcionarios públicos, los parlamentarios, los funcionarios municipales y muchos que se mantienen ganando lo mismo que ganaban antes de la pandemia, incluso trabajando mucho menos. Hay municipalidades que han estado más de un año con funcionarios que están o en su casa o haciendo una pega bastante menor que la que tenían antes de la pandemia. Por lo tanto, todos necesitan ayuda del Estado. En la medida que yo focalice, además, me permite aumentar los beneficios para las personas que han perdido el empleo. Si yo entrego un beneficio general, urbe et orbi, a todos por igual, a los que tienen mucho dinero o los que no han perdido el empleo, por ejemplo, y a los que sí lo han perdido por igual, me parece que es un error. Yo prefiero focalizar en aquellos que realmente lo están pasando mal y en vez de entregarles 100, entregarles 200 a lo mejor, y no entregarles a aquellos que no han perdido o no han sufrido ninguna pérdida durante la pandemia. Yo lo único que le voy a decir, le pongo este monito medio rojo, medio furioso, porque la gente no son ese grupo pequeño, y usted me está hablando de todos los que viven de la teta del Estado, con el perdón del vocabulario. Estoy hablando de la gente común, el que vende en la calle, el que está cesante, el que se gana. Eso es focalización, por Rodrigo. Eso es focalización. No le llega ahora porque muy mal. Rodrigo, tú me hiciste una pregunta con respecto a si era necesario focalizar y por qué era mejor no focalizar. Obviamente que hay que focalizar, pero a esas personas que tú estás indicando, a la persona de la calle, al trabajador que informal, en eso hay que... Pero... Yo lo que pienso, le planteó usted, que diputada Flores, es por qué a todo el mundo disparar a la bandada como quien está desinfectando y disparar a la bandada con una cierta cantidad mínima de plata y dejar a toda la gente en la calle. Eso parece que a un sector del gobierno como Osvaldo Urrutia no le entusiasma. ¿Usted tampoco le entusiasma? A ver, yo creo que no es tiempo de focalizar, menos de hiperfocalizar. ¿Ya? Yo puedo entender que siendo responsable en materia fiscal, en épocas normales, digamos, donde no tenemos catástrofe, donde no tenemos pandemia, podamos focalizar.
Y si quieren hiperfocalicen, no tengo ningún problema, pero estamos en circunstancias absolutamente extraordinarias donde focalizar desde mi punto de vista es un tremendo error. Y yo creo que respecto a que las personas no hayan perdido sus ingresos o no hayan perdido sus empleos es absolutamente relativo. ¿Por qué? Porque claro, a lo mejor una persona no perdió su empleo, no tuvo una reducción tampoco de sus ingresos, pero quizás un hermano sí. O quizás sus padres, que eran adultos mayores, que tienen pensiones de miseria, que tienen que seguir trabajando, fueron los primeros en ser desempleados. Y a lo mejor a esos Así. adultos mayores, esos padres, se tienen que ayudarlos. Porque a lo Diputado, y mejor además los el costo de la hijos, vida. además el costo de la vida Cosa que de ha mirar aumentado, cómo ha aumentado considerablemente. o sea, es una manera realmente importante, como cuando uno va hoy día a comprar al supermercado y lo que compraba antes, hoy día no te alcanza ni siquiera para la mitad de tus compras que hacías anteriormente, por la recesión, por la escasez de bienes, en fin, por lo que quieras. Pero eso es así, el costo de la vida ha aumentado muchísimo. ¿Qué pasa si tú tienes un sobrino que a lo mejor tenías que pagarle el colegio o la universidad y el padre de ese sobrino, tu hermano, ya no tiene trabajo y uno sí? Entonces, por eso yo creo que es absolutamente relativo el hecho de que efectivamente una persona que no haya perdido su empleo o no haya disminuido sus Clarísimo, ingresos no le vea afectada igualmente la pandemia. clarísimo el contrapunto. Gianni Rivera, No, yo insisto que acá lo que debe hacer el gobierno es poder tender la mano a la oposición y lograr tener un plan a largo plazo desde el punto de vista de la recuperación económica, pero también para poder endeudarse y poder tomar ciertas líneas de financiamiento más importantes. Mira, hay una línea importante que hay que financiar, que son las pymes, que son las más desprotegidas, que son las más brutalmente golpeadas. En el caso de Viña del Mar, yo te puedo nombrar el sector turismo, los restaurantes, que lo han pasado muy mal. Pero además el gran problema es que no hay ninguna facilidad para repactar sus contribuciones, sus deudas con el fisco. O sea, aquí de verdad tenemos que entrar a picar. Y entrar a picar significa meterse a mano al bolsillo, hacer alguno, prolongar convenio, no a 24 meses, a 36, 48, hasta 72 meses. ¿Para qué? Para que la gente pueda aliviar la carga tributaria que tiene con el Estado, pero además que incentive la contratación, que subsidie la mano de obra, porque hoy día no se puede mandar al personal a cargo a la AFC porque ya no tienen plata en la AFC. Porque además, digamos las cosas como son, los trabajadores del sector turismo, en su mayoría, tienen sueldo mínimo, porque en su mayoría lo que complementa su sueldo es con las propinas. Entonces, ese trabajador que se va a su casa, se va con el sueldo mínimo, por ende no va a poder complementar el sueldo que tenía antes. Por eso es clave que el Estado de verdad llegue a un acuerdo con la oposición y todos rememos para el mismo lado, porque aquí, más allá de política más, política menos, lo importante es salvar la economía. claro, yo quiero complementar lo suyo, o sea, si usted ha conversado con alguien o ve lo que sucede entre impuestos internos y la tesorería, cómo llama a la gente y la cosa igual como si fueran en relación a los bancos y cómo inclusive están habiendo ejecuciones, digamos, de propiedades por parte del Estado, un Estado que aprieta y la gente está acogotada. Don Rodrigo Uribe. Sí, lo que pasa es que, mira, ahí hay que dar cuenta que también eso es parte del presupuesto que arma el Estado. O sea, son ingresos que necesita el Estado para poder cubrir otros requerimientos. Ahora, si bien yo creo que hoy día estamos en una situación, y lo vuelvo a repetir, una situación no tan solo sanitaria, sino también una situación compleja en lo económico y en lo social, insisto en ello, que son tres realidades que hay que ver. Y creo que perfectamente hoy día el Estado puede hacer un mayor esfuerzo. Claro, Osvaldo seguramente va a decir, mira, las políticas que estamos generando en torno a préstamos, a bonos y otros instrumentos, estamos tratando de focalizar, pero lamentablemente todos esos instrumentos que ha generado el Estado no han llegado eficientemente a la gente. Entonces ahí va el cuestionamiento. La posibilidad de la gente hoy día de poder mantenerse es complejo, de pagar los créditos hipotecarios, pagar las deudas que tiene, en fin, con casas comerciales, en fin, son temas, el mismo arriendo. Yo tengo un montón de gente que me está comentando que tiene problemas hoy día serios para pagar los arriendos. Y esa situación no es posible, postuló a los subsidios de arriendo que tiene el Estado y lamentablemente no han sido calificados. Entonces, hoy día esto de seguir focalizando y no traspasar recursos frescos, mira tú lo que fue el primer traspaso del 10%, generó una
que la economía se activara. Lo mismo pasó con el segundo, y la gente por eso está pidiendo este tercer retiro, porque es plata fresca que le llega a la gente. Ahora, yo creo que efectivamente no es la mejor medida, debiera ser el Estado que cubra esos requerimientos. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, los tiempos son cortos en televisión. Solamente quiero dejarle plantear una pregunta. ¿Por qué el Estado no puede, por ejemplo, decirle a la gente, mire, en realidad, tanto las contribuciones como los impuestos del año en curso y del año pasado, si puede, páguela? Y si no los paga, se los voy a cobrar en los próximos 2 años en 10 cuotas. Y sin el recargo de mora y todo, que tremendamente los reviene. Y si usted tiene un problema, el Banco del Estado le presta a 10 años una cierta cantidad de plata, pagaron 10 años. Eso es mejor que lo otro, pero no sé si falta inteligencia social, o es como decían, o es muy tonto lo que estoy diciendo. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores, con Yanni Rivera, con Rodrigo Uribe y con el diputado Osvaldo Urrutia. Yo quiero partir al revés en el orden, porque quiero partir sin perjuicio que hay un tema importantísimo que no quiero dejar pasar, digamos, y que tiene que ver con Valparaíso, lo que pasó, el cambio de criterio. Se les prendió la ampolleta, pero ahora no hubo centenares de liberados por parte de la Corte, sino que un puñadito nomás. Este tema yo quiero tocar, pero quiero ir con un tema partir con usted, una cosa para usted, Rodrigo Uribe. El presidente de su partido defendió hasta el cansancio a un alcalde que ahora está acusado de tráfico de influencia, de temas con drogas, y su partido se ve muy dañado. Se vio y se va a ver con esto. ¿Qué es la opinión que usted tiene? Y después seguimos con el resto. Mira, yo creo que es un error, claramente. Yo no compartí esa decisión y finalmente terminó renunciando Aguilera y con algunos personeros que lo respaldaban. Pero yo creo que esto tiene que ver a veces con la lógica de los partidos, de estos bolsones de voto interna que se mantienen. Imagínate que eso para la región metropolitana, yo estoy hablando internamente del partido, representaba casi un tercio, un 40% de la votación del padrón del partido en la región. Entonces le generaba a este personaje un peso importante en el partido. Y eso hacía que la influencia de él fuera muy importante. Llegó a ser vicepresidente, era parte de la orgánica a nivel nacional. Pero yo creo que cuando hay situaciones de este tipo, no es importante que la persona se desligue del partido, se haga el juicio que corresponde y si bien lo declara inocente podrá volver, pero en este caso yo creo que ha enredado tanto la imagen del Partido Socialista. No mancha y no deja una duda en relación. Claro, te deja como una situación muy incómoda, que la gente a veces te pregunta por esta situación y la verdad que yo creo que hay que siempre optar por lo sano, que la persona se separe del partido y salga, no involucre a la organización. Lo digo esto no tan solo para el PS. Imagínate, hoy día también estamos conociendo la noticia del ex senador Orpi, que le sale una condena definitiva por una situación, en este caso un tráfico de influencia y otras situaciones más. Entonces, yo creo que hay una cuestión bien transversal que es importante superar en los partidos, renovarse y cortar este tipo de prácticas. Si era cortito, espero que no le pregunten si usted vende, no sería terrible. Pero, ¿cómo? No le van a preguntar si usted sabe dónde venden después de esa relación, digamos. Pero espero que no sea así. Cerca de su casa. Bueno, voy a partir con usted, Osvaldo, sobre qué va a pasar con este retiro del tercer retiro. Ya, puedo hacer un comentario con respecto a lo que tú planteabas anteriormente. Yo creo que todos los partidos políticos, todos, de izquierda, de derecha y de centro, tenemos que hacer un esfuerzo en serio, por erradicar la narcopolítica. La narcopolítica se metió en Chile, no solamente en la comuna de San Ramón, con alcaldes y concejales y dirigentes de un partido político como el Partido Socialista,
y que incluso significó que algunos militantes de ese partido se retiraran. Incluso hubo un diputado que se retiró producto de esto mismo, y lo marginaron del partido porque tuvo diferencias con el presidente. Si no terminamos con la narcopolítica que hoy día está presente en gran parte de la zona sur poniente de Santiago, no es la única comuna involucrada. Y según la información que manejamos, hay varios candidatos hoy día en esa zona que están auspiciados y financiados por el narcotráfico. Eso es terrible. Si eso se impone en Chile, no sabemos de otras comunas, pero probablemente también las haya. Si eso se impone en Chile, estamos sonados. Vamos a hacer y nos vamos a transformar en lo que fue Colombia hace 10 o 20 años atrás. Eso es una enfrentación fratricida en que se van a ver envueltos muchas instituciones. Y por lo tanto, yo de verdad, y he conversado este tema con diputados del Partido Socialista, hay que hacer un esfuerzo fuerte, más allá de las conveniencias personales, del peso específico que tenga un determinado liderazgo, que porque tiene muchos militantes y votos, lo voy a proteger. Pero si no hacemos eso, realmente la política en Chile se murió. Y va a ser el narco, los narcotraficantes los que van a manejar la política en Chile y los que van a poner y sacar candidatos, no solamente en el Parlamento, en los consejos, en las alcaldías. Todos sabemos que ganar las alcaldías significa probablemente después tener una diputación y probablemente una senaturía y también un candidato presidencial. Vamos a tener dentro de poco, si esto no se para, candidatos a la presidencia de la República amparados por el narcotráfico. Tomémonos en serio esta cuestión. Esa analogía que usted hace Chile y Colombia, perdóname la disquisición, ayer mi hijo me invitó, mis dos hijos, que viera por internet, que vi una conferencia de Noah Harari, el de Homo Sapiens. Y todo ese desarrollo que hizo este señor en la conferencia, de repente tocó un tema que me dejó así flotando a propósito del desarrollo de Chile y Colombia en relación. Y si este señor, que es un gran científico, un gran historiador, un gran pensador, nos relaciona a los dos, siendo de Israel, ¿cuál es la visión que tienen en el mundo de nosotros? Y que realmente a lo mejor nosotros no sabemos cómo está empapado lo que está diciendo Osvaldo. Camila. Yo comparto plenamente lo que señala Osvaldo. Yo creo que lo que está ocurriendo en el país, no solamente ahora en los últimos años, yo creo que este deterioro institucional viene hace por lo menos más de una década, sin lugar a dudas. Creo que ha sido un deterioro permanente donde desgraciadamente en el país tenemos narcopolítica. O sea, yo creo que efectivamente la relación que existe en el narcotráfico, el terrorismo y la política, por ejemplo, en la Araucanía son hechos ciertos. De hecho, han salido correos electrónicos, de hecho, han hecho reportajes de prensa en torno al tema. Y el asunto, ¿cierto?, del alcalde de San Ramón, que claro, sigue, yo según entiendo además y he podido leer algunos informes, sigue teniendo nexos con el Partido Socialista, porque siguen existiendo personas muy cercanas de su núcleo que siguen militando en el Partido Socialista y siguen teniendo injerencia en la toma de decisiones. Yo, de hecho, en un debate enfrenté al senador Elizalde, presidente del Partido Socialista, por esta protección que él le da, ¿cierto?, no solamente al alcalde Aguilera, sino que también a esta red que él tiene y que, insisto, sigue ligada al Partido Socialista, y eso es muy grave. Insisto, así parte, como bien dice Osvaldo, en Colombia, también en México, son realidades que desgraciadamente estos personajes van implantando, porque el crimen organizado y el narcotráfico actúan más o menos similares en los países, digamos. No es que en Chile vayan a actuar distinto como lo hagan en México o lo hagan en Colombia. Pensemos nosotros que tenemos ya carteles en el país, que son de estos carteles internacionales que se han ido instalando también. Entonces, claro, cuando uno comienza a pensar, Rodrigo, solamente para terminar, en cómo pueden ir permeando, yo creo que ya han ido permeando en toda la sociedad, y lo peor que está ocurriendo es llegar al punto, ¿cierto?, que sea en la política, en las policías, y yo creo que ahí derechamente el país se va al carajo. O sea, eso es una realidad. Yani Rivera, a propósito de lo que aparece en el diario El Mercurio, de que usted sería el segundo en términos de aporte obtenido por gente, ¿cómo se bloquea usted, los candidatos, cuando están en campaña, de que no
no les llegue, no los pringuen. Primero porque uno recibe el financiamiento a través de CERVEL y cada vez que te hace un aporte, el CERVEL te avisa y uno tiene la capacidad para aprobarlo o rechazarlo. No es que cualquiera me pueda donar a mi campaña. Yo tengo la capacidad para rechazar ciertos aportes y aprobar algunos. Yo, de todos los aportes que me han llegado... Lo ha aprobado. No aprobé a todos. Uno rechacé porque consideré que pudiese tener conflicto de interés en algún momento de resultar elegido concejal. Entonces, para no tener que abstenerme después en alguna materia o no poder conocerla, preferí rechazarlo. Creía que era Además, son aportes hoy día más acotados. Es mucho más acotado. Pero mira, no son grandes aportes tampoco. Pero lo que sí, pero los grandes aportes no se hacen a través del CERVEL, Yanni. Se hacen por debajo de la mesa. No, ese es el problema, el joven del maletín. No, pero por suerte. O sea, esto sirve para blanquear nomás los aportes, pero en realidad los narcos nunca van a ocupar el sistema legal. No. Mira, o sea, sería ingenuo. Los soldados que le ponen a los candidatos para salir puerta a puerta, ¿quién los puede controlar? No, mira, yo ¿Quién va a poder controlar si tú tienes 100 o 200 soldados circulando en la calle haciendo tu campaña puerta a puerta? ¿Quién los va a denunciar? Yo conversaba harto con la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana. Ella ha dado una batalla bien importante contra el narco. Tengo muy buena opinión de ella. Y nos ha dicho además que de San Ramón se le ha puesto candidatos en paralelo a ella para alcalde y para concejal, financiado por el municipio, financiado con plata municipales. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado a todos los partidos. Yo creo que el PS, en especial más que el PS, ha sido Elizalde quien ha estado al debe, no el PS, Elizalde, porque no nos olvidemos que el alcalde de San Ramón era un gran colaborador también para la elección interna del partido. Si la hermana del alcalde de San Ramón es dirigente Oye, nacional, ¿puedo hacer un comentario muy cortito? ¿Ustedes saben dónde saca la licencia de conducir Álvaro Elizalde? En San Ramón. Sí, pues. Entonces, por lo mismo, yo creo que los partidos debiésemos exigir y autoexigirnos aún más, porque no es justo que, por ejemplo, por la conducta de un irresponsable, de un posible delincuente, como es el alcalde de San Ramón, se termine perjudicando a todas las personas que uno conoce que en el Partido Socialista son gente muy decente. Entonces, todos los candidatos a ocupar un cargo de elección popular deben hacerse anualmente o cada 6 meses el test antidroga. Se lo vengo empujando. Pero yo quiero ir en el caso, yo partí con usted, Rodrigo, para introducir este tema. Yo siento que además en la elección del candidato Guillé y en la desfenestración de Ricardo Lago Escobar, Elizalde fue el autor intelectual. Entonces, sí, eso fue. Claro. Y yo creo que también es claro, participó ampliamente el equipo en la mesa en la designación de Guillé, que duda cabe. Pero creo que, claro, hoy día yo creo que los partidos, y no tan solo lo digo por el Partido Socialista, pero tienen que estar a la altura de lo que la ciudadanía espera. Si cuando estamos hablando de una situación compleja del país, en lo social y lo económico, también tiene que ver con lo ético. Estamos en una situación también donde las instituciones están en la palestra, se les pide un estándar distinto. Y yo creo que todavía, y yo lo digo transversalmente, no nos damos cuenta en el país que estamos. Éticamente este país cambió y los estándares que nos pide a todos es distinto. Y eso implica también a los partidos políticos, a sus autoridades, a sus mandatarios, estar a la altura. Yo creo que todavía no estamos a la altura de los desafíos que espera el país. Es cosa de ver la discusión que hemos tenido recién. ¿Ese es un estándar mínimo, Rodrigo? Nunca el narcotráfico. Absolutamente. Ese es un piso mínimo. O sea, nunca la narcopolítica se puede justificar, ni antes ni ahora. No, en absoluto, comparto plenamente, pero creo que en general, yo creo que los partidos, y el Partido Socialista, también hablo por el Partido Socialista, no se dan cuenta en el país que estamos. El estándar es distinto. Y cuando digo estándar, es no tan solo en este tema, sino también en un montón de situaciones que están pasando en los partidos, en la designación de las personas, en cómo se eligen las personas. Yo creo que hay una tremenda forma hay que democratizar efectivamente los partidos. Sí, pero eso significa también, Rodrigo, y perdona, no hacer vista gorda. Continúa tú la segunda, porque vienes con mucho ímpetu. Vienes con el ímpetu de llegar quiere completar los minutos que perdió. Ya dele nomás.
Yo creo que con esa, no hay que hacer vista gorda con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Araucanía. Todo el mundo sabe que Evo Morales, desde Bolivia, financiaba a los grupos terroristas de la Araucanía. Que también desde Venezuela se financiaban algunos partidos políticos. Eso es sabido, pero todo el mundo hace vista gorda. ¿Quién ha recurrido a los tribunales? La derecha, pero ninguno del otro sector. Y nadie se opone. Y eso es sabido. La Casa Bolivariana que hay en Santiago, ¿quién la financia? ¿Con qué recursos se financia? ¿Quién pone la plata? ¿A través de qué país llega? Entonces, ¿y dónde se reúnen los mapuches que lideran de algunas organizaciones terroristas? No estoy diciendo que todos. ¿Dónde se reúnen para recibir instrucción? Todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué hacemos vista gorda? Hoy día porque reventó, a propósito de una pugna interna, incluso dentro del Partido Socialista, el tema de San Ramón, se sabe. Pero esto venía ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces hoy día recién, cuando la Fiscalía acusa, entonces todos rasgamos vestiduras porque nos descubrieron, nos pillaron con las manos en la masa. Entonces yo creo que esto hay que prevenirlo. Y cuando ya se sabe y en los partidos se conoce que hay dirigentes que tienen contactos con el narcotráfico, ahí hay que sacarlos del partido, ahí hay que denunciarlos y no llevarlos de candidato, pues. Nunca más. Y hoy día resulta que tenemos candidatos en la zona sur de Santiago vinculados al narcotráfico por partidos que todos conocen. Entonces, paremos el rodeo, pues, pongámonos de verdad firmes con esta cuestión, si no, Chile va camino a la perdición, o sea, vamos a terminar muy mal. Y vamos a terminar en un enfrentamiento fratricida similar a lo que ocurrió en Colombia. Va a ser así. La situación está descontrolada en esta materia. Diputada Flores, a principios de la vuelta a la democracia, hubo un escándalo tremendo en el Parlamento a propósito de la fiesta de los parlamentarios, del consumo de drogas, y después ahí se denunció por algunos, digamos, al final todo se transformó en una bola de nieve y nunca se llegó a un buen puerto sobre eso. ¿Cómo se bloquean los parlamentarios también, digamos, de no caer en esta cosa que es como alguien que llega y te da una muestra gratis o te invita a una fiestecita, etc. Especialmente que hay tanta gente joven? Mira, yo creo que es bien complejo. De hecho, yo quiero recordar hace un par de años atrás, cuando yo me hice públicamente un test de droga y me acompañaron algunos colegas a hacerse un test de droga. Y emplacé a los demás parlamentarios, porque hay muchos que llevan muchos años y que hablan del tema del test de droga, pero no se avanza mucho en torno a eso. Y me acuerdo que un diputado de mi distrito, de nuestra región, del Frente Amplio, señaló que él consumía marihuana y el único que hay, así que la gente lo tiene muy claro. Y yo lo emplacé a que diga quién era. ¿Perdón? ¿Quién era? El diputado Diego Ibáñez. Yo pensé que ustedes tenían caso, el único diputado del Frente Amplio que hay en el Distrito 6. De hecho, salió en una entrevista, creo, no recuerdo si fue en el diario La Tercera, donde él señala que consumía marihuana. Bueno, y yo en consecuencia lo emplacé a que señale quién era su proveedor, porque el tráfico es un delito, consumirlo no, pero ¿quién le provee? Al que le tiene que proveer de la droga a este personaje, y lo emplacé a que señale de dónde él adquiere la droga, ¿cierto? Esta marihuana, y por supuesto que no lo dijo. Entonces yo creo, Rodrigo, que este es un tema bastante más instalado de lo que uno cree. Imagínate lo que es tener parlamentarios drogados legislando, tomando decisiones por las familias de nuestro país. O sea, una cuestión francamente terrible. Ahora nosotros hemos avanzado en la ley, ¿cierto?, en una nueva ley para hacerle frente al narcotráfico y el crimen organizado, donde la Comisión de Constitución que yo integro, logramos incorporar una indicación para que todas las autoridades electas por votación popular, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tengan que de manera periódica poder hacerse obligatoriamente un test de droga, y no solamente durante el ejercicio del cargo, sino que también cuando recién se pretende ser candidato a o cuando se designa a una persona, ¿cierto?, en un determinado cargo, porque creo que demostrar la prescindencia con el consumo de droga es tremendo. O sea, imagínate que un parlamentario reconozca que consume marihuana y tenerlo legislando ahí.
O sea, ¿con qué cara esta persona puede, cierto, imponer leyes que sean más duras para combatir el narcotráfico y el crimen organizado cuando es un consumidor de la misma? Claramente no existe objetividad alguna. Una cosa, una pregunta ajena a esto o relacionada, entre comillas. En la segunda del día de ayer aparecía que el diputado Alarcón lo tenían como el bicho aislado. Aislado, totalmente efectivo eso. Mira, yo lo desconozco porque no lo sé, yo no tengo relación, yo esta semana, como te digo, además estuve con licencia médica, no sé si tendrá alguna saliente de una comilona que le reventó el estómago. algo así. Okay. Yo entiendo que el Frente Amplio... Que no está ejerciendo. No, sí está yendo telemáticamente, pero él parece que tomó la decisión por sí solo de no ir más porque nadie se quería sentar al lado de él. Pero no nos olvidemos que este candidato lo llevó el Frente Amplio. Y el Frente Amplio no se defendió. ¿Y cuál fue la razón por que lo dejaron afuera? Por las fotos que publicó y que eventualmente lo denunció. Tienen connotación sexual. Okay. Está claro, también, antes por lo anterior. También ustedes llevaron de candidato a su homónimo de apellido, que lo trató ustedes de giles en la misma, ya no está en su partido, entiendo. Lo trató a todos ustedes de giles en la intervención, el otro diputado Urrutia. Undurraga fue ese. No, fue ayer, usted está hablando de ayer. Ayer yo lo vi al diputado Urrutia atacando que cuando se le cortó la transmisión, ¿no? que todo era unos giles. Bueno, pero mira, eso es parte habitual, ocurre todos los días que unos tratan de giles a los que están al frente. Pero incluso el diputado Undurraga de Bópoli ayer nos dijo a toda la derecha. Es su coalición, pues. Bueno, Undurraga dijo lo mismo, dijo, ¿cómo permiten que los basureen de esta manera? O sea, nos trató a la mayoría como que éramos cobardes, que no éramos capaces de enfrentar con argumentos, al menos. Por lo menos el PPA lo dijo bien derecho y sin insultos, digamos, se lo dijo clarito. Y eso es lo que uno agradece, la altura de mira en el debate. Jenny Rivera. ¿Quién? No, yo insisto, yo estoy de acuerdo con el tema, creo que todos los candidatos debiésemos tener permanentemente un examen de sangre, de orina o de pelo para comprobar... ¿Usted nunca ha fumado marihuana, señor Rivera? Puta, yo fui bien fome, disculpe, perdón, yo fui bien fome en la universidad. Fui bien fome en la universidad. Maligna. No, fui bien fome en la universidad, no solamente... No hablar ni apretado. Ojo, yo solamente llegué, la primera vez que fumé en mi vida fue en primer año de universidad. Y fumé cigarro. Perdón, cortito, ¿usted ha fumado marihuana, Rodrigo? Una vez probé, pero nunca... Es que yo no fumo, además. Doña Camilo, ¿usted ha fumado marihuana? Nunca, jamás. Yo no lo haría tampoco. Yo además no fumo, por eso no me llama la atención. Ni siquiera fumo, nunca he fumado tampoco un cigarro. Puro ha fumado. ¿Puro? Oye, Tampoco. Sí. Oye, entonces, insisto, lo que hay que demostrar es que uno no tiene dependencia alguna con las drogas, pero también los entornos de uno, los funcionarios municipales, los funcionarios parlamentarios, también debiesen tener estos exámenes, porque así aseguramos por sobre todo que no estamos vinculados, porque hay que cortar esto de raíz. Y acá tenemos que hacer un nuevo trato con la política en sancionar duramente, independiente de quién sea, amigo de quien sea, porque lo peor que le puede ocurrir a este país es el tema de la droga. Mira, el gran problema que tenemos con Carabineros, a Dios gracias, es solamente un problema sobre unos desfalcos que han tenido internamente. Pero imagínate que algún día la droga se meta a las policías, en Carabineros, la PDI, ahí estamos acabados. Y por eso es tan importante seguir bregando porque eso no ocurra y dejar al margen la droga de la política y de la vida pública de este país. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que no tan solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y yo creo que también tiene que ver con una situación donde las policías y el sistema judicial que tenemos debiéramos tener más especialización sobre el tema. A propósito de lo que decía Osvaldo Urrutia, yo creo que en el fondo lo que pasaba, por ejemplo, en la Araucanía, yo creo que no se han hecho investigaciones serias. No tenemos hoy día prácticamente muy pocos inculpados, saber cómo se generan todos estos hechos de violencia. Yo creo que todavía está en la nube. Entonces, finalmente, estas situaciones quedan en la nada
cuando no hay un sistema judicial que haga la pega y una policía que haga la pega. Entonces creo que también tenemos que generar una policía mucho más, con mayor capacidad de inteligencia, de persecución, en términos de estos delitos. Mira lo que pasa con la droga también en términos de... Aquí no es tan solo un tema de distribución, sino también un tema económico que habría que perseguir de otra forma. Okay. Yo creo que la inteligencia en el tema financiero es clave. El tiempo pasó rápidamente. Muchas gracias, Rodrigo Uribe, Yanis Rivera, Camila Flores, Osvaldo Ruta. Su minuto final, don Osvaldo y todos los demás, y ojalá ustedes me digan cuál es su pronóstico por el tercer retiro que va a pasar. Don Osvaldo. Bueno, yo no, cuando ingresé, porque ingresé tarde y pido disculpas, quiero saludar a Yani, a Camila y a Rodrigo y a ti, a los dos Rodrigos, porque lamentablemente me pilló el control ahí en la Avenida España y me atrasé un poco en llegar. Pero encantado de poder compartir con ustedes. Yo creo que respecto a la pregunta concreta del tercer retiro, a mí me gustaría que el gobierno presentara luego el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque es claramente inconstitucional y porque es una política absolutamente regresiva, porque ya a los más vulnerables no les queda un peso después de haber hecho 2 retiros y no va a ayudar a los más vulnerables, además pensando, no sé cómo dijeron, pero... Osvaldo, a mí me gustaría tener un yate, pero otra cosa, ¿qué va a pasar? ¿Tú quieres decir qué va a pasar? Que yo creo que se va a presentar al Tribunal Constitucional, que es lo que, si el Tribunal Constitucional falla siendo coherente con la jurisprudencia con el anterior retiro, debería rechazarlo. Y el gobierno paralelamente debe presentar, si es que ya no lo está pensando, el proyecto del aporte a través del fondo... Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Pero hay que tener buena memoria. En la presentación anterior fue 5-5 y dirimió la presidenta que trabajaba con Piñera. Por lo tanto, está 5-5 si continuamos igual. Pero hoy día hay jurisprudencia. Difícil que se cambie. Bueno, yo en mi minuto final, Rodrigo, quiero solamente rescatar una idea que estoy pidiéndole al gobierno, que es una subvención para el pago de las cotizaciones por parte de las pymes. Las pymes deben muchísimo por pago de cotizaciones, que devengan no solamente intereses, sino que también mora. Es necesario porque hay muchas pymes que al adeudar el pago de las cotizaciones no pueden postular a determinados beneficios, ya sean créditos o cualquier otro sea, no pueden postular porque no tienen el pago de las cotizaciones al día. Por lo tanto, entregar un subsidio que vaya solamente y exclusivamente a ponerse al día con el pago de las cotizaciones creo que es fundamental, porque por eso menos postulan y menos quedan, porque no cumplen con estos requisitos. Generalmente los intereses y la mora incluso terminan siendo 3-4 veces más que el valor neto de la cotización que se adeuda, y yo creo que es fundamental que el gobierno apoye en esa línea. Muchas gracias, la felicito. Don Yanis Rivera. Yo creo que el retiro del 10% va a terminar ocurriendo. Yo creo que el gobierno a última hora no va a llegar al Tribunal Constitucional, porque además se corre el riesgo de que se pueda perder la previsión de constitucionalidad que va a hacer el gobierno, porque producto de hoy día, además, no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional está quebrado, especialmente con los miembros de la derecha, entre doña María Abraham y el señor Oróstica, que ahí hay un problema mucho mayor, pero insistir, ojalá el gobierno buscara una fórmula diferente para evitar que esto ocurra. Esto depende del gobierno. Esta es una iniciativa, todos sabemos que la iniciativa de gasto exclusivamente del presidente de la República, pero ¿por qué no llegó a lo mismo con el primer retiro? Porque también supuestamente hubiera ocurrido lo mismo. Entonces acá esto ya ocurrió, hay que buscar una solución más que ir al Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Don Rodrigo Uribe. Mira, se va a votar favorable. El Senado ya tiene los votos. Acuérdate los senadores que están ahí de la derecha, que ahí se necesita, que serían 2, y hay 3 por lo menos que están a favor, que ya lo han dicho públicamente, por lo tanto se va a aprobar. Ahora, creo que sí, el gobierno se va a comprar otro problema más político, en quebrar su propia coalición y no tener respuestas. Yo creo que se nos puede generar un cuadro político bien complejo, si no hay una mejor propuesta del gobierno en lo económico, y gracias. Yo creo que vamos a terminar con un tercer retiro. Gracias. Gracias, Rodrigo Uribe, Yanis Rivera, Camila Flores, Osvaldo Ruta. Y a usted que nos está mirando, gracias por dejarnos entrar a su casa con Quinta Visión, gracias por recibir estos programas, gracias por mantenernos en su pantalla. Que estén ustedes muy bien.